conozcáis mejor. Santiago es actualmente catedrático del Nuevo Testamento en la Universidad Pontificia de Salamanca. Lleva, pues, yo diría ya 25 años de dedicación intensa al estudio de la Biblia. Es decir, que es toda una vida pues entregada al estudio de la Biblia y sobre todo del Nuevo Testamento. Y además en múltiples niveles, tanto a un nivel, vamos a decir, de investigación académico, como a un nivel pastoral. Ha sido durante años director de la Casa de la Biblia, una institución que posiblemente la mayoría de vosotros conozcáis. Y bien, es sacerdote, pertenece a la Hermandad de Sacerdotes Superarios. Y bueno, hay más datos interesantes seguro de su biografía, pero tendremos, ya digo, oportunidad de dialogar ahora sobre ello. Yo quiero en primer lugar agradeceros la asistencia en esta tarde copiosa de eventos en la ciudad de Zaragoza, porque estaba, además de eventos muy relacionados, había un curso de Antonio Mas, una charla de Pedro Fraile. Entonces, bueno, me imagino que al venir aquí han tenido que hacer un discernimiento para bueno, a veces coincide que hay varios eventos en un mismo día. Pero sobre todo quería agradecerte, Santiago, pues el esfuerzo grande que has hecho pues, para estar hoy con nosotros, porque además vamos a estrujarte bien. Hoy está con nosotros esta tarde, mañana va a dar una charla por la mañana a los sacerdotes de aquí de la Residencia de San Carlos y por la tarde presentaremos este mismo libro pues, en la librería de Logroño. Y luego pues el miércoles lo mandamos para Salamanca ya después de esta carrera frenética, ¿verdad? Entonces, bueno, el motivo de invitar a Santiago para estar esta tarde con nosotros es la presentación de su último libro, El Camino del Discípulo, un libro que yo tenía especial interés en presentar porque tiene unas particularidades de las cuales ahora hablaremos que llaman la atención habida cuenta de la trayectoria de Santiago y bueno, pues del tipo de libros que hasta ahora ha publicado. Llama la atención en primer lugar que está publicado en la editorial Sígueme en una colección donde habitualmente Santiago no publica sus libros. Luego nos explicará por qué. Normalmente publica los libros en la colección de Biblia, de estudios bíblicos, que es posiblemente pues, una de las colecciones más importantes en lengua castellana de estudios bíblicos. Luego nos explicarás por qué se ha elegido esta colección Nueva Alianza, que es una colección donde normalmente entran libros más bien, podríamos decir, de espiritualidad. Bien, primera pregunta para iniciar este diálogo. Bueno, el formato que hemos elegido para esta presentación es, yo voy a hacer una serie de preguntas a Santiago que después pueden ser, bueno, pues ustedes pueden ser los que le pregunten. Iniciamos pues así este diálogo y la primera pregunta que hay que hacerte, Santiago, es ¿por qué este libro? El Camino del Discípulo. ¿Cuál es el origen de este libro? Bueno, pues buenas tardes a los que no he saludado aún. Bueno, yo creo que en mi experiencia los libros, se suele decir que uno escribe libros, pero en realidad me parece a mí que son los libros los que dicen cuándo quieren ser escritos. Y yo realmente este libro no lo tenía planeado. O sea, yo había planeado, normalmente cuando uno está pues, en el mundo académico, pues tiene un poco su programa, y en realidad desde hace unos cuantos años mi programa es escribir un libro sobre la presentación o la forma en que los evangelios hablan de Jesús. Pero se van interponiendo pues otros proyectos. Y yo tengo la impresión de que los libros se escriben cuando ellos quieren, cuando quieren salir, cuando están maduros.
Entonces yo, sin darme cuenta, durante muchos años creo que lo que digo en este libro lo había ido madurando durante muchos años. Probablemente en las clases, porque yo todos los años en las clases que doy en el curso de Evangelios Sinópticos, pues hago una lectura del Evangelio de Marcos, y ahí, pues claro, van descubriendo muchas cosas, y cada año tiene cosas nuevas. Pero yo creo que hay dos circunstancias que a mí me movieron a escribir este libro, porque en esas dos circunstancias entendí cosas que yo no había entendido antes del Evangelio de Marcos, aun habiéndolo leído muchas veces. La primera fue, me parece que fue en el año 2013, me invitaron de Guatemala a dar un encuentro para todos los sacerdotes del país. Esto fue para mí una experiencia interesantísima. Yo nunca había estado en Guatemala, no conocía aquella situación. Entonces, el encontrarme con esa situación y con aquellos sacerdotes, yo les hablé del seguimiento de Jesús según el Evangelio de Marcos. Y hablándoles a ellos, no por lo que había preparado, me pareció descubrir alguna cosa que después, al volver a España, seguí estudiando, y se ve que estaba como con la mosca detrás de la oreja. Y entonces, el año pasado, el año 2014, en diciembre, me invitaron a dar un retiro a la diócesis de Bragança, en Portugal, y también hablé de este tema. Y al volver del viaje de Bragança tuve como una necesidad imperiosa de escribir lo que había explicado, porque me parecía que era interesante para hoy, para quienes se acercan a leer el Evangelio de Marcos, pues decirles dos o tres cosas que normalmente no se dicen sobre este Evangelio, y que a mí me parecía que las había descubierto. Entonces yo me resistí, porque dije, ahora no toca, esto ya lo dejaré, pero bueno, para quitarme esa especie de hormigueo que no me dejaba quieto, pues dije, bueno, voy a escribir un capítulo. Como me va a salir mal, pues no voy a seguir. Pero escribí el primero, escribí el segundo, y lo escribí en muy poco tiempo, porque realmente estaba... Bueno, entonces, respondiendo un poco a la pregunta, después de todas estas... Hola, José Mari, ¿qué tal? Después de todas estas disquisiciones, ¿por qué escribí este libro? Porque a mí me parecía que se podía decir, este libro en esta circunstancia que vivimos ahora podía ayudarnos a entender un poco mejor cómo se puede ser discípulo de Jesús. O dicho de otra manera, en realidad lo que yo descubrí al leer el Evangelio de Marcos una y otra vez es que no hay solo una forma de seguir a Jesús, que se puede ser discípulo de Jesús de formas diversas. Y de hecho, me parece a mí que el Evangelio propone esas formas diversas de seguir a Jesús. Entonces, en una situación que estamos viviendo ahora en la Iglesia, pues de un cambio importante, profundo, pues me parecía que esto podía ayudar a hacernos pensar. Nos metemos aquí, si te parece, en el contenido del libro, que has avanzado ya algo. El libro habla del discipulado en el Evangelio de Marcos. Ese sería el tema del libro. Pero decías que habías individuado algunas o descubierto algunos detalles que son precisamente lo que propones como a modo de tesis o de novedad en el libro. ¿Puedes hablarnos un poquito de esto? Bueno, lo primero que yo descubrí en el Evangelio de Marcos es que en realidad los discípulos más importantes de Jesús, los que parecen ser un ejemplo, que son los 12, pues empiezan muy bien pero terminan muy mal. Y entonces, bueno, yo creo que la tendencia de la lectura más habitual en la Iglesia es hablar bien de los 12. Los 12 son los discípulos ejemplares de Jesús. Y entonces, bueno, como en general leemos los Evangelios de forma muy fragmentaria y no solemos distinguir mucho pues, la perspectiva de cada uno de ellos, pues solemos dejarlos bastante bien. O sea, los 12 son el modelo que nosotros tenemos que seguir. Pero si tomamos solo el relato de Marcos, pues entonces una cosa que se ve fácilmente,
pues es que los discípulos, los 12 en concreto, empiezan muy bien porque siguen a Jesús de manera muy decidida. Al principio están todo el tiempo con él, aprenden de él, pero a medida que va avanzando la narración, pues resulta que van cada vez peor. No entienden a Jesús, y finalmente le abandonan, como todos sabemos, ¿no? Y además en el Evangelio de Marcos no hay una restauración, diríamos, de los 12. El Evangelio termina de manera muy sorprendente con unas mujeres que van al sepulcro y que, aunque el ángel que se les aparece en el sepulcro les dice que vayan a anunciar a los discípulos que Jesús ha resucitado, ellas no lo hacen. Entonces los 12 quedan ahí como unos discípulos en cierto modo fracasados. A mí esto me llamó mucho la atención. Entonces empecé a pensar, ¿qué quiere decir Marcos al contar así la historia de los discípulos? Porque es evidente que cuando Marcos cuenta la historia de Jesús, la cuenta con una intención particular. Y la cuenta de manera muy diferente a como después la contarán Mateo, Lucas o digamos nada, Juan. Entonces empecé a indagar por qué Marcos presentaba así a los discípulos. Porque ciertamente eso debía tener una intencionalidad. Y descubrí que, vamos, ya no lo descubrí yo, lo habían descubierto otros, casi todas las cosas que digo ahí pues no son originales, yo las he descubierto leyendo el Evangelio y leyendo a otros que han estudiado el Evangelio, pero he atado esos cabos. Entonces descubrí que justamente allí donde los discípulos, donde los 12 empiezan a fallar, en la narración empiezan a aparecer unos personajes secundarios que no son importantes, pero que en su forma de actuar son ejemplos de cómo hay que seguir a Jesús. Pero son como estrellas fugaces, o sea, aparecen una vez como diciendo, es posible esta otra forma de seguir a Jesús. Y aquellos tampoco me parecían a mí del todo convincentes, porque en realidad a los lectores que leemos hoy el Evangelio de Marcos no nos proponen un camino que podamos seguir, porque uno, pues, por ejemplo, pues cuando Pedro y los demás discípulos no entienden que Jesús tenga que ir a Jerusalén y sufrir allí la muerte, los anuncios de la pasión, pues al final aparece un personaje que es el ciego Bartimeo, que sí que entiende a Jesús y que le sigue por el camino y al que Jesús le devuelve la vista. Pero a diferencia de los discípulos que lo que quieren es ocupar los primeros puestos, este discípulo lo que dice es que Jesús le abra los ojos. Entonces es otro camino, otra forma. O sea, estos personajes secundarios proponían o muestran que hay otras formas de seguir a Jesús. Pero yo creo que todavía ese no es el fondo de la cuestión, porque estos personajes secundarios no le sirven al lector, no nos sirven a los lectores para ver cómo es este itinerario. Entonces, en realidad todos los personajes, todos los discípulos que aparecen en el Evangelio son una ayuda, son como una cachava que utilizamos, pero al final hay que dejarla. Y mi conclusión final, esto lo descubrí en Guatemala, cuando estuve hablando de estos sacerdotes, era que me parecía a mí que la propuesta del Evangelio era que realmente todos los modelos nos sirven, pero solo hasta un cierto punto. Que en realidad el único modelo al que se puede seguir es Jesús. Y por eso en el Evangelio de Marcos ser discípulo se expresa desde el principio, con esta fórmula, ir detrás de Jesús. Entonces que en realidad el modelo de discípulo no son ni los 12, ni Bartimeo, ni la mujer sirofenicia, ni todos los que aparecen. Todos son modelos en un tramo, pero al final, en realidad, la invitación que Marcos hace es que nos fijemos en Jesús porque Él es el único modelo para el que quiere ser discípulo suyo. Y eso me pareció que era muy interesante. A mí me ha parecido también muy interesante, aparte de la función de los personajes secundarios en el conjunto de la trama, para esclarecer en qué consiste el discipulado, me ha parecido muy interesante el tema, lo de la segunda llamada. Era algo para mí novedoso, yo que no soy un lector asiduo de cuestiones bíblicas, pero algo he leído, me resultaba muy novedoso. ¿Puedes explicar un poquito eso? Sí, en el Evangelio hay una primera llamada de los discípulos, que es la que todos recordamos, que es cuando Jesús, pasando junto al lago de Galilea, llama a Pedro, Andrés, y ellos van detrás de él, ¿no?
Bueno, esta primera llamada es, digamos, muy gloriosa, porque todo va bien, los discípulos le siguen bien, están junto a él todo el tiempo. Insisto, estamos leyendo una narración, y la narración no es el acontecimiento, hay siempre una distancia, una cosa es lo que pasa y otra cosa es cómo contamos lo que pasa. Y cada uno pues contamos las cosas dependiendo de con quién estemos hablando o qué le queramos decir a la persona con la que estamos hablando. Entonces, Marcos cuenta la historia al principio pues de un gran éxito. Pero a medida que cuando los discípulos empiezan a no entender lo que Jesús quiere hacer, eso ocurre por el capítulo 6 o por ahí, ya empiezan las primeras muestras de incomprensión. Entonces, hay en el Evangelio una segunda llamada, que es una llamada de mayor profundidad. O sea, es como si en el seguimiento de Jesús hubiera etapas, como las hay en nuestra vida, y en la primera etapa pues todo es muy glorioso, pero ahí se van viendo las dificultades y llega un momento en que hay que responder en serio a esa segunda llamada, que pide bastante más que la primera. En la primera llamada lo que Jesús le pide a los discípulos es que lo dejen todo y que le sigan. Y eso, aunque parece difícil, no lo es tanto. Dejar a la familia, las cosas, eso cuesta mucho. Lo verdaderamente difícil es renunciar a sí mismo, que es lo que le pide en la segunda llamada. O sea, la renuncia exterior no es nada comparada con la renuncia interior. Y yo creo que cualquier persona que ha vivido una experiencia vocacional, pues ha tenido esta experiencia. A medida que vas madurando en la experiencia, llega un momento en que ves cómo son realmente las cosas y donde te tienes que plantear si realmente estás dispuesto a ir adelante con estas otras condiciones, que son las de verdad. Y ahí es donde los discípulos empiezan a fracasar. Cuando Jesús realmente les dirige esta segunda llamada, empiezan a flaquear porque es muy duro, es muy serio. Eso de renunciar a gobernar la propia vida, pero yo creo que esa es la esencia del discipulado, que es en el Evangelio de Marcos, porque es la esencia también del camino de Jesús. Has hablado de la distancia entre el acontecimiento y la narración, ¿no? Poniendo de relieve que el Evangelio de Marcos es un relato, es una narración y que por lo tanto tiene una intención, es decir, tú utilizas el análisis narrativo en este texto, ¿no? Entonces me gustaría preguntarte sobre la ventaja de un acercamiento narrativo al relato. Recuerdo un libro que cuando yo estudiaba contigo nos recomendaste, me está viniendo a la mente, Marcos como relato, que bueno, creo que fue el primer contacto que yo tuve con esta aproximación al texto, a los evangelios, ¿no? ¿Qué ventajas o por qué arroja, digamos, este método? Te pregunto por el método y también por la aplicación al tema del discipulado, porque por ejemplo, en ese libro, en el de Marcos como relato, creo que está más centrado en la identidad de Jesús, ¿no? Pero en cambio, en tu libro, el tema de la identidad de Jesús es un capítulo muy importante, le dedicas un capítulo, pero no es, digamos, donde pones el foco primariamente, ¿no? Bueno, aquí hay algunos colegas que conocen las cosas que yo he estudiado y escrito, y efectivamente yo he llegado a este tipo de acercamiento por convicción. No me formé en él, ni mis primeros trabajos fueron en esa dirección, eran más de tipo histórico, contextual, pero claro, la evidencia es que los evangelios son narraciones. Entonces, si yo quiero leer los evangelios, tengo que leerlos tal como ellos se me ofrecen, y se me ofrecen en la forma de un relato. Entonces, si yo quiero ser fiel a la verdad que contienen estos textos, tengo que ser fiel también, digamos, al género literario. El género literario es como un contrato. O sea, si yo leo un poema y estoy pensando que estoy leyendo, pues no sé, un manual de
cómo funciona el microondas, no entiendo nada, porque el lenguaje del poema es simbólico, es figurado, es evocador, mientras que el lenguaje del manual del microondas me dice enchufe usted el microondas, pulsa la tecla número 1, entonces yo, si leo un manual, sé que es un manual, y entonces, digamos, quien ha escrito eso, hace una especie de contrato con el lector de que le va a entender leyéndole en el sentido que ha escrito. Bueno, entonces, la condición de que los evangelios son relatos a mí me ha llevado a interesarme y a estudiar, digamos, el análisis narrativo, o sea, entender cómo funciona una narración, es decir, cómo el narrador va construyendo los escenarios, la trama, los personajes, y todo eso para decirle algo a los lectores. O sea, los relatos tienen siempre una finalidad, que es transformar al lector. Alguien escribe una narración, en el fondo, no solo para contar algo, sino porque eso que cuenta es interesante, le puede interesar a alguien, y eso tiene que ver con la vida de esa persona que lee. Bueno, entonces, ese es el otro lado del relato. O sea, el relato es una forma de comunicación, pero lo que hay detrás del relato son las personas a las que se dirige el relato. El problema es que no sabemos con certeza para quién se escribió este relato. Yo en el epílogo del libro, porque no podía terminarlo sin hacer eso, pues hago un intento de hablar del contexto vital del Evangelio, que yo creo que era una situación muy difícil, lo cual explica estas aristas que tiene el Evangelio en su forma de presentar a los discípulos y a Jesús. Yo creo que es una situación muy difícil. Tradicionalmente hay dos opiniones que todavía están muy divididos los expertos. O bien el Evangelio de Marcos, o bien se escribió en Roma después de la persecución de Nerón, con lo cual era una situación pues difícil, o bien se escribió en Siria después de la guerra judía. A mí me parece que esta segunda opción tiene más argumentos, y es la que yo sigo aquí. Entonces, si eso es verdad, entonces el Evangelio de Marcos sería un texto de posguerra. Y cualquier persona que sepa lo que pasa después de una guerra, los temores, los miedos, la sospecha que te delaten, por ejemplo, el Evangelio de Marcos tiene muchísima precaución a la hora de decir que Jesús es un Mesías hijo de David. No que es un Mesías, porque Mesías se podía ser de muchas maneras, había muchas formas en el judaísmo de ser Mesías o de el ungido de Dios, pero el Mesías davídico era un Mesías político, militar. Entonces, imaginaros un grupo de personas que va diciendo que siguen a un Mesías que es hijo de David, por tanto un pretendiente político al trono. Eso, y el Evangelio de Marcos tiene muchísima precaución con eso. También porque está convencido de que Jesús es Mesías de otra forma, y yo creo que eso es lo que quiere mostrar. Y ese es su tema principal. O sea, aunque mi libro habla fundamentalmente sobre los discípulos, porque es un tema que está ahí en el Evangelio y que era interesante estudiarlo, aunque habla sobre este tema, pero yo sigo pensando que el tema central del Evangelio es aclarar a los destinatarios quién es Jesús. Y la forma en que lo presenta es muy chocante. Yo creo que era muy chocante para sus primeros destinatarios. No es nada convencional. De hecho, me parece que la intención del Evangelio es cambiar la idea que los lectores tienen acerca de Jesús. Antes decía que este libro está publicado en una colección de espiritualidad que no es la colección de estudios bíblicos en la que habitualmente publicas tus libros. ¿Por qué? Todo el mundo dice que ha sido una equivocación. Todo el mundo dice que ha sido una equivocación porque... Todas las equivocaciones tienen un porqué. Me identifican con... Pues yo creo que tenía yo la secreta esperanza de que este libro fuera un poquito más allá de lo que es, diríamos, la explicación del texto bíblico o el estudio. O sea, yo los libros que he escrito se quedan mucho en el campo de la exégesis, porque es el campo donde yo me siento seguro, el que conozco, y entonces en ese sentido
pues son libros un poco aburridos, o sea, son libros para los que les interesan estos temas. Pero me parecía que todo el mundo tiene capacidad de leer una narración y que si tiene al lado una guía que le va ayudando a leer esta narración, pues no sería tan difícil. O sea, yo pensaba que este libro podía llegar a un público más amplio y tengo la secreta esperanza de que de alguna manera provoque una reflexión que va más allá de la pura explicación del texto, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente a mí probablemente no me he identificado con la colección de estudios bíblicos, y el libro es un estudio bíblico, claramente, porque quizá yo no sé salirme de ahí, aunque sea, yo creo que es más o menos legible para quienes en fin, tengan un mínimo interés. Las primeras lectoras de este libro fueron mi hermana, María Jesús, y mi cuñada, que no ha leído muchos libros de estos. Y yo le dije, decidme la verdad, ¿se entiende o no se entiende? Y me dijeron, sí, que se entiende muy bien. ¿De verdad? Me dijeron, sí. O sea, yo pensaba en un público más amplio y también, pues con una intención, esto no es una novela, pero es un libro que si uno tiene interés por el Evangelio de Marcos, pues puede ayudarle a leer este relato, creo yo, pues con un cierto interés. Vamos, a mí... Pero luego había también una segunda intención. Yo quería tener un libro que tuviera colorines en la portada. yo sabía que... Todos los libros blancos, como dicen que el blanco es el más bonito y que es el más... Pero yo decía, hombre, que tenga... Y entonces, ¿qué pasó? Aquí, te ha costado decir el verdadero motivo. No. Entonces, cuando llegó la hora de la verdad, como yo tengo la editorial muy cerca, pues, cosa que no hace con otros autores, pues me llamaron y me dijeron, mira, el de diseño, Cristian, nos ha mandado todas estas posibilidades. ¿Cuál te gusta más? Vaya lío. Tantas cosas, y luego me decían, no, porque esta, no sé qué, si le cambias la letra así, o sea que habían como 5 portadas, pero si cambiando las letras se multiplicaban por 20, y ahí me entró el mismo mareo que me entra cuando me llevan al Corte Inglés a las rebajas. Me vuelvo el mareo y le dije, mira, haced lo que queráis, poned la portada que queráis. Está bien, está muy bonita, o sea que... Pero bueno, no es el verdadero motivo. El verdadero motivo es que yo creí que sí que encajaba en, no sé, bueno. Sí, bueno, yo creo que, es decir, lo has expresado al principio cuando has dicho, hablando sobre el origen de este libro, querías decir que bueno, pues realmente el relato de Marcos, desde el punto de vista del discipulado, pretende provocar al discípulo, ¿no? Entonces entiendo que tu intención ha sido la de emular esa intención marquiana en el momento presente, ¿no? Y al menos yo como lector sí que he tenido esa... sí que ha generado ese interrogante, ¿no? Hay, por lo menos en los relatos fundadores hay una pluralidad de seguidores y por lo tanto hay una pluralidad de modelos de seguimiento, y creo que eso sí que tiene mucho que decir pues en el momento presente, ¿no? Sí, yo creo que el relato, o sea, la relación eso es evidente, pero yo creo que detrás del relato hay una realidad, y es que hay una polémica. Marcos es un relato polémico, toma partido, así como otros son más equidistantes, pero a mí me parece que Marcos toma partido, es crítico con algunas formas de vivir el cristianismo y propone otras. Santi, el objetivo de estos encuentros, de estas presentaciones, nosotros más que presentaciones nos gusta hablar de encuentros con el autor. No es solamente hablar del libro, sino conocer otras facetas de los autores, por supuesto poder posibilitar un encuentro personal con los autores. Entonces, me gustaría que hablásemos sobre una tarea que tú llevas a cabo, que a mí me parece de una importancia crucial y que es poco conocida, y es tu labor en la editorial Siguer, porque tú eres el director
de la colección de estudios bíblicos, que posiblemente junto a las colecciones de Verbo Divino sean pues la colección más importante de estudios bíblicos en castellano, ¿no? Entonces me gustaría que nos hablases un poquito, porque eso, bueno, pues la gente cuando piensa en Santiago Guijarro, posiblemente profesor de Nuevo Testamento, etcétera, pero esa es una labor que a mí me parece que es crucial, ¿no? por la trascendencia que tiene. Que nos hablases un poquito en qué consiste, qué es lo que has hecho en este ámbito, o lo que nos quieras contar. Sí, Ediciones Sígueme, que es una iniciativa, una editorial de la Hermandad de Sacerdotes Operarios, como muchos sabéis, pues tiene un grupo de asesores. Y la verdad que es un privilegio el poder formar parte de este grupo. Somos 4, hay un asesor de teología, hay otro asesor de filosofía, que es Miguel García Baró, el asesor de teología es Ángel Cordovilla, y hay un asesor de espiritualidad y teología oriental, que es un sabio de no sé cuántas lenguas, y lo mismo traduce del siríaco que del ruso, que se llama Paco Pepe, Francisco José, no, el profesor en comillas siempre es Paco Pepe, yo no me acuerdo de la pena. Bueno, entonces, este grupo de personas llevamos trabajando juntos 15 años, desde el año 15, 16 años, 15 años. Y entonces este grupo de personas, digamos, somos los que asesoramos a la editorial sobre qué es lo que se va a publicar. Yo entiendo que con el tiempo he ido descubriendo que es una responsabilidad bastante grande, porque resulta que, claro, tú decides qué se publica y qué no se publica, qué se va a leer y qué no se va a leer, porque la producción que hay, por ejemplo, en el campo bíblico ahora es enorme, en otras lenguas, y en español también la que se puede promocionar también es grande. Entonces nosotros publicamos en Biblia 5 o 6 libros al año solo, y entonces el gran problema es decidir. El trabajo que nosotros hacemos con la editorial es un poco mantener un diálogo sobre hacia dónde deberíamos ir. Es decir, qué elementos, digamos, de la tradición cristiana o qué aspectos de la tradición cristiana son más relevantes hoy culturalmente. Sígueme tiene una misión intraeclesial de formación, pero tiene también una gran vocación de diálogo con la cultura. Y por tanto, pues, procuramos, por tanto, se cuida de proponer este tipo de textos, ¿no? Pues, yo qué sé, de filosofía o de historia, o a veces de cosas que parece que no tienen relación con una editorial religiosa, pero en realidad tienen mucha. Entonces, lo que procuramos es, digamos, que haya una confluencia de perspectivas, ¿no? Por ejemplo, para poneros un ejemplo, hace 5 o 6 años, pues estuvimos dándole muchas vueltas un poco a los temas de fondo. Entonces nos pareció que uno de los grandes temas que había planteados en el campo de la teología era el tema de Dios. Puede parecer que es una cosa obvia, pero no lo es en absoluto. La imagen que tenemos de Dios. Este es un problema, por ejemplo, en el diálogo con las religiones. Los cristianos, cuando hablamos de Dios, no decimos lo mismo que dicen, por ejemplo, los musulmanes. O en la imagen que habitualmente los cristianos tenemos de Dios, que es quizá una imagen muy contaminada, de otras imágenes que no son cristianas. Bueno, este nos parecía que era un tema central. Entonces nos pusimos a buscar, y entonces lo que hacemos es buscar los libros. O sea, es una política muy activa, para que os hagáis una idea. Así que me pueden llegar cada año 200 libros que los autores envían para que se publiquen, y de esos 200 se publica 1 o 2. La mayoría de los libros que se publican son los que nosotros buscamos, porque queremos ir en una dirección concreta. Y esto es un trabajo muy bonito, pero también es una responsabilidad, ¿no? Porque si no aciertas, bueno, vale que estamos allí varios, y a lo mejor entre todos nos equivocamos menos que si fuéramos solo, pero es una... Y en ese sentido, el proyecto de la editorial
a mí me parece fascinante porque diríamos vas por delante de la ola, bien o mal, pero vas por delante de la ola, no dejas que la ola te pille. Es un trabajo de mucha constancia, de estar atento. La verdad es que cuando uno está en el campo le cuesta menos porque te encuentras con cosas que dices, ah, esto encaja. De las 20 o 30 cosas que te encuentras cada año, dices, esta nos encajaría muy bien. Y entonces, bueno, pues ahí vamos un poco decidiendo también en línea con la tradición. Por ejemplo, la tradición de esta colección tiene, pues, por ejemplo, los comentarios, pues son muy importantes, es un elemento importante. Otra vez, pues hace unos años también, hace más de 10 años, pues nos dimos cuenta que uno de los grandes problemas que había en el campo de los estudios bíblicos era el problema del texto. O sea, nosotros tenemos una Biblia, pero claro, lo que hay detrás de esta Biblia, que está en español, pues son los textos originales. Pero resulta que esos textos originales no es un texto, sino que son muchos textos. Hay, por ejemplo, para el Antiguo Testamento hay un texto, digamos, normativo, que es el texto hebreo, el texto masorético, pero hay un texto que es muy importante y que tiene una gran tradición en la Iglesia, que es el texto griego de Septuaginta. Y no está dicho que uno sea preferible al otro. Entonces, ¿qué hace? Y no, digamos, no, hay en siríaco, la pesita, es decir, la pluralidad de textos que hay en los orígenes de este libro, que es la Biblia, es un problema. Entonces, por ejemplo, no teníamos una traducción al español, todas las traducciones miméticamente se hacen para el Antiguo Testamento del texto hebreo y para el Nuevo Testamento del único texto que tenemos, o sea, del texto griego. Pero resulta que cuando el Nuevo Testamento cita el Antiguo, lo cita según la versión griega. Y entonces vamos aquí en nuestra Biblia y encontramos con que la cita que nos pone en el Nuevo Testamento no es la que pone en el Antiguo. Es un problema. Bueno, necesitábamos una edición seria de la Biblia griega. Entonces empezamos ese proyecto que ha durado 10 años. Ya acaba de salir el 4º volumen. Eso es una obra, es la primera vez que se hace una traducción de la Biblia que usaron los primeros cristianos, la primera vez que se hace una traducción directa al castellano. Entonces, yo siempre digo en la editorial que la contribución más importante que yo he hecho no han sido ni mis libros, ni otros libros que he recomendado, ha sido proponer y hacer posible este proyecto de Septuaginta. Tienes entre las manos la Biblia, una traducción de la Casa de la Biblia, una traducción que coordinaste junto a Miguel Salvador, ¿no? Ya es el tiempo pasa, son 20 años, ¿no? ¿O más? No, esta salió en el 92. 92, 24 años. ¿Cómo fue? Bueno, porque eso me imagino que para ti sería algo, además, hace ya tiempo, que eras más joven, un desafío muy estimulante, ¿no? ¿Cómo fue el coordinar esta traducción? Una persona muy sabia, que fue profesor mío y de algunos que están aquí también, que se llamaba Luis Alonso Shekel, me dijo que una traducción de la Biblia se hacía solo en 2 épocas de la vida. Cuando uno era muy joven y no sabía lo que hacía, o cuando ya era muy mayor y sabía muy bien lo que hacía. Y yo le decía, pues usted lo ha hecho, ha tenido la segunda opción, yo la primera. Yo empecé a coordinar esta traducción cuando tenía 25 años y fueron 10 años de trabajo. Está hecha sobre una traducción que ya existía, pero realmente muy revisada, cuando yo estaba en la Casa de la Biblia, trabajando. Estuve allí 15 años, algunos de los cuales los compaginé con la docencia en la pontificia, pero vamos, tuve los 10 primeros años enteramente dedicado a esto y prácticamente dedicado a esta traducción. Luego se hizo una versión para América Latina que ha tenido de hecho más difusión que la española. Sí. Eso fue otra época de mi vida, cuando era joven. Y entonces en esa época a mí me encargaron de coordinar la Casa de la Biblia, que es una institución que se dedica sobre todo a la difusión de la Biblia, a la pastoral bíblica, etc.
Entonces una de las cosas que hicimos fue revisar la traducción de la Biblia que habían hecho en los años del concilio, un poquito después del concilio, el equipo de la Casa de la Biblia. Y bueno, a mí me vino muy bien porque me permitió familiarizarme con toda la Biblia y conocerla un poco mejor. Rafa. La Casa de la Biblia, digo, digamos, porque hablábamos de conocerte un poquito, hasta estado muchos años, digamos que el proyecto fundamental posiblemente ha sido la coordinación de esta traducción, pero también habéis implementado muchísimas iniciativas de pastoral bíblica, ¿no? Que han sido muy importantes. Sí. Yo creo que los años que yo estuve fueron más bien de tanteo, porque en España, en esa época todavía, cuando uno iba a una parroquia, eso me ha pasado a mí, cuando yo iba a una parroquia y les decía al sacerdote o al consejo pastoral, mire, venimos a ofrecerles un proceso de estudio de la Biblia, de conocimiento de la Biblia. Lo primero que nos preguntaban es, ustedes son protestantes, ¿no? Y les teníamos que decir que no, que éramos católicos y que sí, pues qué interesante y tal. Entonces empezamos a hacer como tanteos en las parroquias. Estoy hablando del año 82, 83, empezamos. Ya había en España una gran siembra que se había hecho de formación, no solo en las facultades y tal, sino también de gran difusión popular, que fueron los cursos bíblicos a distancia. Hay aquí, por lo menos que yo sepa, una alumna de esos cursos. Y entonces esos cursos realmente difundieron mucho, porque tenía muchos alumnos. Yo tenía a lo mejor 1000 alumnos en un año. Y habían difundido mucho, pero todavía no había llegado a las estructuras pastorales. Y entonces, bueno, hicimos estos tanteos y fue muy importante en esos años una iniciativa que a mí me pilló ya casi al final de la estancia en la Casa de la Biblia, que fue con la diócesis de Santander, que empezamos un programa de formación de grupos de lectura de la Biblia. En la diócesis había 500 grupos, había más de 5.000 personas. Pero realmente, y esa labor que es muy importante, yo creo que más importante que la de traducir la Biblia, darla a conocer, esa labor durante estos últimos 15 años, pues la ha hecho mi sucesor. Además tenemos aquí a su madre, que ha sido Florencia Bajo, que ha sido el director de la Casa de la Biblia durante todos esos años. Realmente él es el que ha hecho esa tarea, una tarea muy bonita de contacto. Ahora me parece que se está llevando a cabo en 8 o 10 diócesis estos grupos de lectura de la Biblia, que yo creo que contribuyen a que la Biblia realmente sea un poquito mejor conocida, por lo menos en los ambientes católicos. Última pregunta mía, para que, bueno, pues queremos preguntarte alguna cosilla. ¿En qué estás trabajando ahora o qué es lo próximo, ¿no? Porque, bueno, digamos que has explicado un poquito el origen de esta obra, pero da la impresión como que es algo un poco, no voy a decir marginal, pero sí secundario en lo que son tus principales intereses de investigación. Me da esa impresión. Bueno, pues en este momento, ya con el paso del tiempo, y algunos aquí también lo saben, pues a uno le crean muchos compromisos. Entonces yo ahora tengo tres cosas, tres hierros en la lumbre, como dicen, ¿no? Para ir cocinándose. Uno es pues una serie de artículos que uno tiene que escribir, pues porque hay un colega que se jubila, porque te invitaron a un congreso y lo tienes que acabar rehaciendo, porque hay un libro en colaboración al que no te puedes negar. O sea, casi todos ellos, con mucho interés, pero son temas que me interesan todos, pero son como unos cuantos artículos, pero eso siempre lo tenemos ahí. Los que estamos en el mundo académico siempre tenemos esas tareas que pertenecen, además de la enseñanza, pues entonces hay unos cuantos artículos que rematar, y luego otra cosa que tengo que despachar, porque la empecé a hacer, pero en fin, este año ha sido muy complicado, que es un librito que nace de una necesidad
académica, o sea, de las clases, que es una metodología exegética, o sea, una introducción al método exegético, o sea, a cómo se interpreta la Biblia. Y en realidad es un librito para explicarle a un estudiante de posgrado que empieza a estudiar la especialidad de Biblia, pues cómo tiene que elegir el tema de investigación, cómo lo tiene que estudiar, qué métodos le van a servir dependiendo del fin que se haya fijado, cómo elaborar un resultado de la investigación. O sea, es un libro de tipo práctico, pero para un número muy reducido de personas. Ese sí que no se lo recomiendo que lo lean, pero a esos alumnos sí les va a interesar mucho. Entonces, una metodología exegética que espero terminar este año. Y luego ya quisiera concentrarme en este libro, que es, yo en el año 2010 escribí, yo creo que es el libro más significativo de los que he escrito, que se titula Los Cuatro Evangelios. Pero este libro es una introducción a los Evangelios que trataba de recoger pues, lo que yo conocía de la investigación sobre los Evangelios, pero claro, entraba muy poco en los contenidos. Y entonces ahí me quedó pendiente, de hecho tenía un capítulo que no publiqué y que no he publicado nunca, un capítulo largo, pero porque me parecía que eso había que desarrollarlo mucho más, que es cómo presentan los evangelios a Jesús. Porque el tema de los evangelios es Jesús, teniendo en cuenta todo el proceso de transmisión de los recuerdos de Jesús en las primeras comunidades cristianas, las formas de estos recuerdos, las diversas situaciones en que se recordaron y finalmente las diversas cristalizaciones que esa tradición tuvo, no solo en los evangelios canónicos, sino también en otros evangelios que hubo. Pero mi interés principal es, digamos, la versión que dan de él los cuatro evangelios, aplicando un poco pues también toda esta forma de acercarse a los evangelios como textos narrativos que dicen. Entonces, un libro que sería el Jesús de los evangelios, un poco en diálogo con una tendencia que ha marcado mucho la investigación del siglo XX, que ha sido los estudios sobre el Jesús histórico, en los que yo he participado de corazón, pero me parece que hay que dar un paso y hablar de esta otra forma, porque en realidad la historia es difícilmente recuperable con una objetividad neutra. Entonces, bueno, hay una serie de cuestiones ahí hermenéuticas que quiero abordar y en fin, será un libro que no sé, pero si me puedo dedicar por lo menos 2 o 3 años, si me quiero dedicar y me puedo liberar de otras cosas, pues será un libro que a lo mejor dentro de 2 o 3 años me gustaría hacer. Bueno, es momento de, si tenemos alguna pregunta que hacerle a Santiago. Rafa, tú también puedes. En fin, a propósito de las distintas cuestiones de las que hemos ido hablando, posiblemente pues hay algún tema o alguna cuestión en la que nos gustaría profundizar, pues es la ocasión de hacerlo, ¿no? También curiosidades. Eso. Le he prometido a Juanfran que iba a ser bueno. Ahí voy a ser bueno. No, las promesas están para no cumplirlas. Sí, no. No sé si conocéis a Gonzalo. Gonzalo es profesor de la Universidad de Zaragoza, o sea que de estos temas se entiende. Precisamente por ser profesor de la Universidad de Zaragoza no debería entender nada de esto. Bueno, pero yo sé que... A pesar de ser una institución de fundación episcopal, pues hace tiempo que en la Universidad de Zaragoza no se tratan estos temas. Pero te podría preguntar muchísimas cosas de tono erudito, pero no, hay una cosa que a mí me intriga más, y además es algo que no lo sé. Es decir, ¿cuáles son los modelos de contradiscipulado que condena Marcos? Es decir, los modelos, es decir, de mal comportamiento de los 12, que quedan condenados en Marcos. Yo creo que
En fin, la verdad es que todo esto lo deducimos leyendo el texto de Marcos, o sea que tampoco podemos, yo no pretendo tampoco tener la última palabra ni la verdad. A mí me da la impresión de que, después de darle muchas vueltas, que no hay tanto, o sea, hay una cierta polémica, pero yo creo que no llega a la condena, porque en realidad me parece que es una cuestión, como ocurre en la vida, de momentos. O sea, yo creo que Marcos dice, mira, al principio este es un buen ejemplo. Para empezar, los 12 son un buen ejemplo. Pero cuando llega la hora de la verdad, ahí no son un buen ejemplo. Entonces, ahora yo te hago, digamos, haría una transposición histórica, que es muy difícil, muy complicada, muy discutible. O sea, yo creo que Marcos polemiza con una forma histórica de discipulado, que es la de los 12, vinculada a Jerusalén. Efectivamente. O sea, desde el punto de vista de Marcos, en Jerusalén, en la iglesia de Jerusalén, pues ya quizá en su época ya no existe, porque ya Jerusalén había sido destruida y la comunidad cristiana, pero sabemos muy bien que en la comunidad de Jerusalén, debido también a las circunstancias históricas que vivieron a la política romana con respecto a los judíos, que influyó muchísimo en la forma de tratar a estos judíos particulares, que eran los judíos mesiánicos, los judíos creyentes en Jesús, pues ese grupo en Jerusalén se fue cada vez más, digamos, haciendo cada vez más judío, más excluyente. El único problema que yo tengo es que en realidad ese fenómeno se dio no en el momento en que la comunidad de Jerusalén estaba gobernada por los 12, sino en el que estaba dirigida por Santiago, el hermano del Señor, a partir del año 42. Bueno, Marcos también reparte esto para la familia. También. Y yo creo que también detrás está esta situación, cuando él presenta de manera tan negativa a los familiares de Jesús en el capítulo 6, pues muchos han dicho, yo creo que con razón, o en el capítulo 3, cuando dice tu madre y tus hermanos están ahí, te llaman, y dice, no, mi madre y mis hermanos son estos, de verdad, son estos. Esa polémica quizá puede tener un trasfondo histórico, y entonces, pero yo creo que la posición de Marcos no es tanto esto no y esto sí, blanco o negro, sino que es cuestión de momentos. Entonces, el principio, el comienzo de los 12 es muy ejemplar. Realmente lo dejan todo. Son un ejemplo de cómo hay que responder al anuncio de la llegada del reino. Lo que hacen ellos, cualquier discípulo, pero son un ejemplo hasta un momento. Y entonces, lo que Marcos me parece a mí que dice es que también esa comunidad evolucionó. Entonces, yo veo ahí, y esto ya es muy hipotético, yo veo ahí pues unos personajes que representan otras formas de vida comunitaria, probablemente vinculado al grupo de los helenistas, estos que salen de Jerusalén, y vinculados, me parece a mí, sobre todo a la región sirofenicia, Tiro y Sidón. Por ejemplo, la mujer sirofenicia, que viene de esta parte, pero también de la Decápolis. El primer misionero en el Evangelio de Marcos no es uno de los 12, es ese endemoniado que Jesús cura y que le dice, vete y denuncia a los tuyos. Entonces, sin que yo me atreva a precisarlo mucho, pero a mí me parece que Marcos está interviniendo en la compleja situación que había en Siria, en la región siro-palestinense, y que eso le afecta a la hora de escribir su relato. Es lo que trato de explicar ahí al final, de una manera muy, sobre todo como un recordatorio de que los textos, aunque tienen su propia autonomía a la hora de proponer y de proponer un estilo de vida o de presentar otro mundo posible, otra forma de vivir posible, pero lo que he querido subrayar también ahí, que esa propuesta narrativa tiene un trasfondo histórico que es muy importante. Y aunque solo lo podemos conocer hipotéticamente, merece la pena hacer el esfuerzo. Vamos, que yo esté o no esté de acuerdo contigo, carece de la más mínima importancia, pero estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que has dicho. Eso de entrada. Y te puedo hacer una pregunta muy difícil. Sí. ¿Por qué hubo una persona que se le ocurrió escribir Marcos?
que se le ocurrió escribir el Evangelio, porque es un género que no tiene precedentes. Es un género literario que sale ex novo, ex nihilo, ¿no? Bueno, mi punto de vista sobre eso es que los evangelios siguen una pauta literaria conocida en la antigüedad, que era la vida. El bios helenístico. Lo que pasa es que, pero sí, porque era un género muy variado, y entonces cabía esta modalidad. Entonces, por ejemplo, pues, y me parece que hoy también es una posición mayoritaria. En fin, solo detrás de este tema del género literario hay una cuestión también ideológica, ¿no? O sea, quienes subrayan mucho la originalidad del cristianismo tienden más a decir que es un género literario totalmente nuevo, y eso tiene que ver me parece que tiene un trasfondo ideológico que no se nota, pero es que escribir de una manera que nadie pudiera entender. Entonces, el intento de Marcos no fue, a los ojos de algunos, no fue acertado 100%. Y de hecho Mateo y Lucas, que reescribieron el Evangelio de Marcos, adaptaron mucho mejor el relato al género, porque escribir una infancia de Jesús en las biografías antiguas, había que decir de dónde venía uno, eso era importantísimo. Pero yo creo que Marcos sí que lo dice. Marcos, lo que pasa es que Marcos lo dice de una manera muy original, porque Marcos lo que quiere decir es que Jesús es hijo de Dios, es un Mesías hijo de Dios. Y entonces no se puede detener en contar la infancia. Bueno, me parece a mí y tenemos ejemplos de biografías antiguas muy variadas, por ejemplo, la vida ¿cómo se llama? Este filósofo, es una vida muy breve, muy poco elaborada. Entonces había muchas formas de biografía, incluso la biografía en el ámbito judío era, debido a los valores que se tenían en la cultura, tiene sus características con respecto a la biografía griega o la biografía romana. Hay un estudio que yo creo que ha sido bastante bien recibido, de Frickensmith, que son 600 páginas muy argumentadas, y a mí me convence mucho esta opción. Y es normal pensar que los primeros cristianos escribieron para que se les entendiera. Entonces siguieron pautas, lo que pasa es que con una cierta originalidad. ¿Por qué a uno se le ocurrió escribir Marcos? Yo creo que esto fue poco a poco. O sea, no es que una persona se sienta en su ordenador delante de sus papiros y escribe. Yo creo que el Evangelio de Marcos fue uno de tantos relatos que circularon en los primeros años, oralmente, en su mayoría, y entonces este pervivió porque era muy bueno. Incluso cuando Mateo y Lucas lo reescriben y lo hacen mucho mejor, sigue perviviendo. Lo tenemos en muy pocos manuscritos, pero sigue perviviendo. Y es porque era una buena historia, estaba muy bien contada. Es un relato, de hecho, a mí me parece que narrativamente es el mejor de todos los 4 evangelios. Entonces, ¿a alguien se le ocurrió escribirlo? Pues porque la historia de Jesús se fue contando, primero fragmentariamente, según lo que interesaba, los milagros o su infancia o lo que sea, pero llegó un momento en que había que responder a la pregunta de quién era Jesús, y eso requiere una narración. O sea, la identidad se construye narrativamente, y entonces empezaron a hacer un relato para decir quién era Jesús, y de los varios relatos que hubo, este funcionó, a pesar de que era un relato muy local. Yo creo que era muy local, responde a una situación muy local, pero como las grandes obras literarias o películas, o en fin, son relatos locales, pero con una perspectiva o con un impacto universal, ¿no? Bueno, yo voy a aprovechar para hacer una cuña publicitaria. Gonzalo es profesor acaba de publicar un libro sobre los orígenes del cristianismo en Asia Menor, que también presentaremos en los próximos meses en la librería. Un momento de publicidad. Después, pero mucho menos interesante. No, de eso nada.
No sé si queréis hacer alguna otra pregunta, Miguel. Al final ha salido el tema del Jesús histórico del siglo XX en relación con lo que también se dice ser el Cristo de la fe. Claro, los evangelios nacen, es un texto en un contexto, que es aquel, pero la historia sigue, hay seguidores de Jesús en todos los contextos que se van produciendo, y las narraciones desde aquella van cambiando de forma, de signo, dependiendo de las circunstancias históricas, de dónde se vive y cómo se vive. Claro, por ir a extremos, al menos en la manera de exponerlo, cuando el Cristo de la fe se aleja, a veces especulativamente, del Jesús de Nazaret histórico, es posible que haya una ideología siempre detrás de que nos inclinemos por uno u otro, ¿no? Pero si se aleja de esa existencia, podemos caer en especulaciones fuera de la historia, de nuestra historia, de la historia del hombre en concreto, de las condiciones en las que el hombre vive, históricas, políticas, económicas. Bueno, y eso también se ha denominado escapismo de lo que es el Evangelio. Porque el Evangelio es una experiencia que la tienen ellos a través de quién es el autor, con su vida, no con sus escritos, que es Jesús. Y claro, esto va a ser, yo creo que permanente en la historia. Es decir, vamos a ver cómo el Cristo de la fe resucitado tiene que estar siempre en conexión con la práctica del Jesús que vivió 30 y pocos años aquí, vivió de una manera determinada, y unos cuantos oralmente lo comunicaron, luego lo hicieron por escrito, pero perder esa pista es peligrosísimo, y cuando se ha perdido ha habido lo que se llama, o se ha dicho también, una tradicional evangelio, a la existencia evangélica, que tiene que ser histórica siempre, en el contexto en que se produce. Es distinto vivir esa experiencia en un contexto de África, es decir, con sus condiciones, que aquí en Europa en distintos ámbitos. Vamos a ver, menciono esto en función de lo que al final, pues, porque todo lo que los esfuerzos que hacéis, quienes con especialidad profundizáis, pues en tu caso, yo intuyo que es para que la pastoral, la comunicación, produzca fruto en la historia nuestra, de cada momento, individual y colectiva. Si no... Bueno, yo creo que, hablo por mí, no sé otros, realmente a mí lo que me mueve a estudiar es la búsqueda de la verdad. O sea, intento, pero lógicamente estoy condicionado por mi historia, por mi familia, por mi puesto en la vida, por mi manera de afrontarla, por mis creencias, pero realmente yo, de hecho, por ejemplo, en este libro yo me he encontrado con una sorpresa. Yo no iba buscando eso. Entonces, cuando uno cuando en una investigación uno se ve sorprendido por algo que no esperaba, dices, no sé, pues o es muy inconsciente o realmente yo, como esto no lo buscaba, no es que lo haya manipulado. Bueno, eso es sobre la actitud intelectual, que es yo digo que estamos condicionados, yo lo estoy totalmente, pero el esfuerzo es de búsqueda de la verdad, de la objetividad. Entonces, quiero decir una cosa sobre la cuestión que has planteado, porque es verdad que existe un peligro de, diríamos, de alejamiento del Jesús que vivió hace 2000 años y que dio origen al cristianismo. Y ese peligro existe, a veces se da de manera inconsciente, pero a veces también de manera consciente, y ahí estaríamos hablando ya de una manipulación. Bueno, yo no sé si eso se puede identificar con la tensión que se da entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe. Es evidente que hay una continuidad entre el Jesús que existió históricamente y
y el Jesús en quien creyeron los primeros cristianos y en quien creemos después los cristianos de hoy. Hay una continuidad, pero es verdad que también hay una discontinuidad, o sea, que hay una cierta ruptura. Entonces, los estudios históricos sobre Jesús, me parece a mí que son una ayuda enorme, porque son una instancia crítica. Es decir, nos recuerdan, atención, que Jesús era esto, Jesús estaba cerca de los marginados, era este recordatorio constante. Ahora bien, a mí me parece que en la segunda mitad del siglo pasado hemos vivido, sobre todo al final, en lo que algunos han llamado la tercera búsqueda del Jesús histórico, hemos vivido, y yo lo he vivido personalmente, una fascinación por el Jesús histórico. A mí esto me ha creado muchos problemas, pero yo estaba convencido de que eso era lo que había que hacer. Y que, sin embargo, cuanto más me he metido en eso, más he comprendido la naturaleza propia de la historia. O sea, los acontecimientos son prácticamente recuperables. O sea, lo que yo hice ayer, pues ahora mismo me acordaría de cosas, pero lo contaría de tal manera que no sería totalmente objetivo. O sea, el acontecimiento, lo que sucede, el suceso, es irrecuperable. Entonces, a mí me parece, y entonces la investigación histórica, que es muy rigurosa, y en el caso del Jesús histórico, si cabe, y es reconocido universalmente, lo es todavía más, porque es un caso único en la historiografía contemporánea de un personaje que ha sido tan estudiado desde tantos lados, con tan pocos datos, y una criba tan exhaustiva de todas las fuentes, y de manera que es algunos dicen que es uno de los grandes logros de la mente, de la investigación del siglo pasado en el campo de las ciencias sociales, ¿no? Bueno, pues con todo eso, a mí me parece que hay que relativizar los resultados de la investigación histórica, porque el historiador no está exento de la interpretación. O dicho de otra manera, la interpretación de los hechos es inevitable, puede ser controlada, más o menos. Entonces, para mí, y la razón por la cual yo me estoy ahora en esta cuestión es la siguiente. O sea, yo creo que a esa alternativa que tú has planteado entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe, podríamos decir más claramente el Cristo del dogma, de los dogmas, por ejemplo, el dogma de Nicea, Jesucristo es Dios y es hombre, pues a esa alternativa, yo creo que en medio de esa alternativa hay que colocar un elemento intermedio que facilita mucho el diálogo entre estos dos elementos en tensión, que es el Jesús narrado. Es decir, porque no podemos identificar al Jesús de los Evangelios con el Jesús del dogma. No, el Jesús de los Evangelios está muy cerca del Jesús histórico, mucho más cerca que nosotros como historiadores. Es verdad que es una narración, y hemos dicho que el relato no es... Pero es que la narración es inevitable a la hora de comprender la identidad de una persona. Es decir, yo no puedo decir quién soy si no cuento mi historia. Porque si yo digo, pues yo soy calvo, pues estaré diciendo una cualidad, pero eso no es quién soy yo. Quién soy yo es lo que yo he vivido, las cosas por las que yo he luchado. Yo necesito, para captar la identidad es necesario contar la historia. Y lo que tenemos precisamente en los evangelios es eso, ¿no? Entonces, yo tengo que presuponer que las personas que contaron esa historia eran bien intencionadas y además tenían muchos controles, pues estaban muy cerca de los acontecimientos. Entonces, entiéndase bien, yo creo que los evangelios, como relatos, tienen un enorme valor histórico, teniendo en cuenta que toda reconstrucción histórica lleva consigo una cierta dosis de interpretación. No podemos escaparnos de la interpretación en nada que se refiera a nosotros y a nuestro pasado, en mayor o menor dosis, con mayor o menor buena voluntad. Estamos siempre
cuando contamos lo que nos ha pasado y comunicamos las cosas, las decimos a nuestra manera, por tanto las interpretamos, ¿no? Entonces yo creo que el Jesús narrado, que es el Jesús que tenemos en los Evangelios y que está muy vinculado, establece un diálogo con el Jesús histórico, pero también con el Cristo de la fe. El Cristo de la fe o el Cristo de los dogmas le dice, en los dogmas sobre Jesús faltan muchas cosas. El credo pasa directamente de nació, fue concebido, nació ¿cómo es? Nació y fue crucificado bajo Poncio Pilato. Pero ¿qué pasa entre nació y fue crucificado? Ahí están los Evangelios. Entonces el Cristo de la fe, el Cristo de los dogmas, ha definido aquellos aspectos que eran polémicos, pero no recoge toda la riqueza que tenemos en estos textos narrativos tan tempranos. Y ahí hay una serie de cuestiones, como digo, hermenéuticas, que tienen que ver, o sea, yo no creo que haya... Nosotros no podemos renunciar a la mentalidad histórica, porque desde hace 200 años nos han puesto un chip aquí y pensamos con ese chip. Los siglos anteriores no pensaron así. Para quienes escribieron los Evangelios no era importante si Jesús había concretamente hecho esto, sino qué revelaba acerca de Jesús, eso que cuentan de él. Un matiz solo. En este contexto, claro. El seguidor de Jesús, cada uno que elige el camino, si lo cuenta, si da de forma escrita, está claro que narrará su experiencia, su vivencia, ¿verdad? Es decir, no tiene ningún tipo de valor, digamos, ahí exegético, es su vivencia, su transformación a partir de la vivencia que tiene de su experiencia, y la narra. Es individual, pues porque alguien la narra una vez que se ha producido ese encuentro y ya va viviéndolo a lo largo de su vida, pero también es, por lo que has dicho antes, se puede narrar, es decir, que nosotros podemos narrar nuestra conversión progresiva y seguimiento de Jesús y queda ahí simplemente como testimonio, sin ningún tipo de relación académica, teórica, especulativa, no. A mí lo que he descubierto y he vivido lo cuento y queda ahí, sin más trascendencia. Y te has referido a la narración, y es que de acuerdo, es narración, y por eso el simbolismo y tantas cosas. Eso. Bueno, yo creo que lo dejamos aquí porque nos hemos pasado más de la hora, que es algo que no nos gusta hacer, ¿no? Así que, Santiago, quiero decirte que muchas gracias por ofrecernos la oportunidad de dialogar sobre el libro, que yo creo que ahora da ganas de leérselo de nuevo, iba a decir, pero algunos por lo menos por primera vez, y agradecerte el esfuerzo que has hecho, este ratito que ha sido un verdadero placer de dialogar sobre estas cuestiones, de refrescar muchas cuestiones que nos interesan a todos los que estamos. Así que gracias y un aplauso para todos.